Y si te dijera que el momento más oscuro de tu vida puede ser, en realidad, el punto exacto donde Dios quiere comenzar algo completamente nuevo contigo. Y si te dijera que comenzar de nuevo con Jesús no es solo posible, sino que es la llave secreta que puede transformar tu dolor en propósito, tu vergüenza en libertad y tu pasado en testimonio. ¿Te atreverías a creerlo? Muchos viven atrapados en recuerdos que los persiguen, en errores que los condenan, en decisiones que parecieran no tener vuelta atrás. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si ya fuera demasiado tarde para ti, como si Dios pudiera perdonar a todos menos a ti, como si no hubiese un mañana donde las cosas pudieran ser diferentes. Pero, ¿y si te dijera que en los ojos de Cristo cada lágrima es una semilla de restauración, cada fracaso un punto de partida y cada vida, sin importar lo rota que esté, una obra maestra esperando ser reconstruida por sus manos? Hoy quiero invitarte a un viaje espiritual en el que descubrirás algo que muy pocos conocen. Un poder oculto en las Escrituras, una promesa divina que ha sido dejada de lado por muchos, pero que es capaz de reiniciar tu historia desde cero. No se trata solo de cambiar comportamientos o intentar olvidar el pasado. Se trata de una transformación espiritual profunda, radical y definitiva. Se trata de un nuevo comienzo con Jesús. Quiero que pienses en esto. ¿Y si tu historia no estuviera terminando, sino apenas comenzando? ¿Y si ese sentimiento de fracaso que hoy llevas fuera una señal de que estás listo para un renacer espiritual? ¿Qué pasaría si la voz de Jesús está tratando de alcanzarte ahora mismo, justo aquí, en este video, para decirte, hijo, hija, vuelve a empezar, pero esta vez conmigo? En los próximos minutos vamos a recorrer pasajes bíblicos donde hombres y mujeres como tú vivieron experiencias desgarradoras, cayeron profundamente, se sintieron olvidados, pero encontraron en Jesús la gracia de comenzar otra vez. Vamos a hablar de vidas restauradas, de segundas oportunidades, de cómo Dios escribe nuevas páginas incluso en los capítulos que tú creías cerrados. Te prometo que lo que vas a descubrir aquí no es solo una enseñanza, es una oportunidad real de transformación. Porque el poder de comenzar de nuevo con Jesús no es una teoría, es una experiencia. Y puede ser la tuya, si decides quedarte hasta el final. Pero antes de continuar, quiero invitarte a dejar un comentario con esta frase: con Jesús empiezo de nuevo. Al escribirla, estarás haciendo una declaración de fe. Estarás dando un paso simbólico que puede marcar el inicio de tu renovación espiritual. No es un simple comentario, es una señal de compromiso con tu alma, una forma de decirle al Señor: aquí estoy, quiero empezar otra vez, pero contigo. Y si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, dale me gusta a este video. Porque cada vez que haces eso, YouTube entiende que este contenido es importante y lo muestra a más personas que también están necesitadas de un nuevo comienzo. Quizás tú ya tienes a Jesús en tu vida, pero ¿y esa persona que está a punto de rendirse? ¿Esa alma que siente que no hay esperanza? Tu clic puede ser la puerta por la que Jesús entre a su historia. Te felicito por estar aquí, por ser parte de este canal. Quiero que sepas que cuando te suscribes, no solo accedes a estudios bíblicos, te unes a una comunidad de fe, un refugio espiritual para los que no tienen iglesia, para los que buscan una palabra directa del cielo. Muchos hermanos y hermanas encuentran aquí esa chispa que necesitan para mantener viva la llama de su fe, y tú formas parte de eso. Así que suscribirte y darle me gusta no es una acción cualquiera. Es sembrar fe, es tocar corazones, es participar de un propósito mayor. Y si estás aquí, no es por casualidad. Dios te trajo a este video porque quiere hablarte directamente.
Antes de comenzar nuestro estudio, te animo a comentar la frase paz en Cristo. Esta frase es la llave de entrada a nuestros estudios, una declaración de que entras con el corazón abierto, dispuesto a recibir la palabra. Y no lo olvides, la penúltima enseñanza del día de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando hace mucho tiempo. No te la pierdas, respira hondo. Haz silencio en tu alma, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser el inicio de un nuevo capítulo en tu vida. Uno que solo Jesús puede escribir contigo. ¿Estás listo para comenzar de nuevo? Entonces, vamos a empezar. 1. La historia de Pedro, de la negación al llamado renovado. Cuando hablamos de comenzar de nuevo con Jesús, no hay ejemplo más poderoso que el de Pedro. Un hombre impulsivo, apasionado, lleno de amor por su maestro y, sin embargo, quebrado por su traición, porque no fue un enemigo quien negó a Cristo, no fue un extraño el que se apartó en el momento más crucial. Fue uno de los suyos, fue Pedro. Piensa en esto por un momento. Pedro había caminado sobre el agua, había visto a los muertos resucitar, a los enfermos sanar. Había confesado con valentía que Jesús era el Hijo de Dios, y aún así, en el momento en que su fe debía sostenerlo, lo negó. No una ni dos, sino 3 veces. Frente a simples criados, sin amenazas de muerte, Pedro falló. ¿Te identificas con eso? Con haber amado a Dios, pero haber fallado. Con haber hecho promesas en el altar y luego romperlas en la cotidianidad. Con haber levantado tus manos en adoración, solo para después caer en lo que juraste no volver a hacer. Pedro representa ese momento en el que el corazón quiere seguir a Cristo, pero el miedo, la carne, el entorno, nos vencen. El Evangelio de Lucas nos regala un detalle estremecedor. Después de la tercera negación, el gallo cantó. Y Jesús, siendo llevado por sus verdugos, volvió su rostro y miró a Pedro. ¿Puedes imaginar ese momento? No fue una mirada de condena, sino de dolor y de amor. Una mirada que decía, yo sabía que ibas a caer, y aún así, te amo. Pedro huyó y lloró amargamente. Aquí es donde muchos se quedan, en el llanto amargo, en la culpa paralizante, en el peso de haber fallado al Maestro. Pero no es ahí donde termina la historia, porque el Jesús resucitado, el que venció la muerte, fue a buscar a Pedro, y no solo lo perdonó, sino que lo restauró y lo volvió a llamar. En Juan 21 vemos el milagro de un nuevo comienzo. Jesús no le reclamó, no le recordó su pecado, no hizo una lista de sus errores, le hizo una sola pregunta repetida 3 veces. ¿Me amas? Y con cada afirmación de amor, Jesús le encargó una misión: apacienta mis ovejas. Donde Pedro había fallado 3 veces, Jesús le dio 3 oportunidades de redención. Esto no fue casualidad, fue un acto divino, profundo, lleno de gracia. Porque en el reino de Dios, las caídas no son el final, son el umbral de una restauración mayor. Pedro no volvió al mismo lugar que antes. Volvió más fuerte, más humilde, más dependiente del Espíritu Santo. Y aquel que negó al Señor frente a una criada, predicó con poder frente a multitudes, y miles se convirtieron. Este es el mensaje que quiero que recibas hoy. Tus fracasos no cancelan tu llamado. Tus errores no anulan la promesa que Dios puso sobre tu vida. Si Pedro fue capaz de comenzar de nuevo, tú también lo eres. Porque el mismo Jesús que restauró a Pedro está hoy buscándote a ti. Tal vez tú también has llorado amargamente. Tal vez has sentido la mirada de Jesús atravesar tu alma en medio de tu negación, de tu caída, de tu pecado oculto. Tal vez has creído que no mereces una nueva oportunidad. Pero escúchame con atención. El Evangelio no es la historia de los que no caen, sino de los que se levantan con la ayuda del Maestro. Jesús
No te busca para humillarte, sino para restaurarte. Él conoce tu corazón, conoce tus intenciones sinceras y tus debilidades humanas. Y si hoy estás escuchando esto, no es por casualidad, es porque te está haciendo la misma pregunta que le hizo a Pedro. ¿Me amas? No te pide perfección, te pide entrega, te pide un corazón dispuesto a amarle a pesar de las cicatrices. Y mira lo hermoso de esta historia. Después de esa conversación con Jesús, Pedro fue transformado en la roca sobre la cual la iglesia comenzó a edificarse. Aquel que se quebró en el fuego de la prueba fue forjado por el fuego del Espíritu, porque con Jesús el pasado no define tu destino, es solo el contexto que hace más glorioso el poder de la restauración. Tú puedes haber fallado como Pedro, puedes haber negado a Jesús con tus actos, con tus palabras, con tu indiferencia. Pero si hoy decides responder con amor, si hoy aceptas la gracia que te ofrece, Él puede levantarte, no para que sigas igual, sino para que comiences de nuevo, y esta vez con una fuerza que no viene de ti, sino de Él. Imagina por un momento tu vida restaurada, tus dones activados, tu fe encendida, tu alma libre. Esa vida es posible, no importa cuán bajo hayas caído. Pedro cayó y se levantó. Tú también puedes. La mirada de Jesús está sobre ti hoy, no para juzgarte, sino para invitarte. Él ya te perdonó, ahora solo falta que tú lo aceptes y comiences de nuevo con Él. 2. El nuevo comienzo de la mujer sorprendida en adulterio. Si el testimonio de Pedro nos revela que el fracaso no descalifica a quien ama a Jesús, la historia de la mujer sorprendida en adulterio nos muestra que ni siquiera los pecados más escandalosos pueden evitar un nuevo comienzo cuando nos encontramos con la misericordia del Salvador. Esta historia, registrada en Juan capítulo 8, nos lleva directamente al corazón de una escena que para muchos sería el final, pero que para Jesús fue un principio. Imagina el dolor, la humillación y el miedo de esa mujer. Había sido sorprendida en su pecado, en lo que probablemente era su momento más oscuro, más vulnerable, más condenable. Fue arrancada de su escondite y lanzada al juicio público sin posibilidad de defensa. Un grupo de hombres, llenos de celo religioso pero vacíos de compasión, la colocan delante de Jesús y pronuncian la sentencia que la ley prescribía. Debía morir apedreada. No preguntaron su nombre, no escucharon su historia, no se preocuparon por su alma. Solo vieron un pecado y exigieron sangre. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has sentido que tu pasado te persigue, que tus errores te definen, que otros están listos para señalarte sin conocer tu dolor? Muchos creyentes viven así, temiendo ser expuestos, rechazados, señalados, como si no hubiese esperanza para ellos. Y sin embargo, esta historia cambia todo, porque Jesús no respondió con condena, sino con gracia. Antes de hablar, Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra. ¿Qué escribió? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que enumeró los pecados de los acusadores, otros dicen que escribió sus nombres, otros que simplemente estaba dibujando. Lo cierto es que ese acto de silencio desconcertó a todos, y luego, con palabras eternas, pronunció una frase que aún resuena con poder. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Silencio, convicción. Y poco a poco, uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, todos se fueron. Nadie arrojó la piedra, porque todos habían pecado, todos habían fallado, todos necesitaban la misma gracia que esa mujer. Jesús entonces se levantó y la miró. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella, todavía temblando, respondió, ninguno, Señor. Y Jesús, con la autoridad del cielo y la dulzura del amor divino, le dijo,
ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este momento es una cumbre en la revelación del carácter de Cristo. Él no ignoró el pecado, pero tampoco destruyó a la pecadora. En vez de eso, le ofreció una nueva oportunidad. Le dio lo que el mundo no da, perdón y propósito. Esta mujer no solo fue salvada de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Su encuentro con Jesús le abrió una puerta a una vida nueva. Y aunque el texto no nos narra qué ocurrió después con ella, podemos imaginar que esa experiencia marcó su alma para siempre. El poder secreto de comenzar de nuevo con Jesús se hace evidente aquí, porque no hay pecado demasiado grande para su gracia, ni vergüenza demasiado profunda para su amor. Jesús no niega que hemos fallado, pero tampoco nos encierra en nuestro pasado. Él abre caminos donde solo había paredes. Él transforma la condena en restauración y la culpa en esperanza. Tal vez tú te sientes como esa mujer, tal vez llevas años escondiendo un pecado, una decisión, una historia que te atormenta. Tal vez sientes que Dios ya no quiere saber de ti, que tu lugar en la iglesia, en la fe, en la comunión se perdió. Pero si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Es porque Jesús te está buscando para escribir una nueva página en tu historia. Hay algo que debemos entender profundamente. Jesús no solo perdona, también empodera. Él no te dice, sigue igual. Te dice, no peques más. Es decir, empieza otra vez, pero ahora conmigo. Y eso es exactamente lo que te ofrece hoy. Un nuevo comienzo, una vida con sentido, una relación con Él que transforma. Este mensaje no es para los perfectos. Es para los que saben que han fallado y aún así anhelan volver a intentarlo. Es para los que sienten vergüenza, pero no han perdido la esperanza. Para los que han sido señalados por otros, pero aún sueñan con escuchar una palabra de gracia. Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte. Y hoy quiere que sepas que tú también puedes empezar de nuevo. Cierra los ojos por un momento y visualízalo. Estás tú, solo tú, delante del Maestro, nadie más. Las voces de los que te acusaban se han desvanecido. El ruido del juicio se ha silenciado y solo queda Jesús mirándote con ternura. Él no te recuerda lo que hiciste. Él te llama por tu nombre y con una voz suave pero firme te dice, no te condeno, vuelve a empezar. Ese es el mensaje de este bloque. Ese es el mensaje de este video. Ese es el poder secreto que transforma vidas. El poder de comenzar de nuevo con Jesús. 3. El nuevo comienzo del Hijo Pródigo. La historia del Hijo Pródigo es una de las parábolas más conocidas de Jesús, pero también una de las más profundas cuando hablamos de empezar de nuevo. No se trata solo de un joven que malgastó su herencia. Es la historia de cada persona que en algún momento se alejó del corazón del Padre creyendo que lo sabía todo, que podía vivir sin su guía, que era libre lejos de Dios, solo para descubrir que lejos de Él la vida se seca, se rompe, se vacía. Jesús contó esta historia para hablar del amor del Padre, pero también para abrir una puerta de retorno a todos los que alguna vez se sintieron indignos, lejos, manchados. En esta parábola, el nuevo comienzo no inicia con el perdón, inicia con una decisión, la decisión de volver. El hijo menor, cegado por sus deseos, pide la herencia por adelantado. En esa cultura, hacerlo era una ofensa directa, casi como decirle al padre, para mí estás muerto. Dame lo que me corresponde y no me hables más. Y el padre, con dolor, lo deja ir. Lo deja experimentar la vida sin su cobertura. Y es entonces cuando el joven comienza a descender, lejos del hogar, rodeado de amigos falsos. El dinero se acaba, la soledad aparece, el hambre lo golpea.
Llega tan bajo que termina cuidando cerdos, lo cual para un judío era la máxima humillación. Desea comer lo que los animales comen. Y es en ese momento, en el más profundo de los pozos, cuando el texto dice, y volviendo en sí. Esa frase lo cambia todo. Porque para comenzar de nuevo con Jesús, primero hay que volver en sí, reconocer que estamos lejos, que lo intentamos a nuestra manera y fracasamos, que nuestra alma está hambrienta de lo que solo Dios puede dar. El hijo pródigo no volvió porque todo estaba bien, volvió porque comprendió que sin el Padre estaba muerto en vida. ¿Te identificas con él? ¿Has caminado lejos de Dios? ¿Has probado el mundo y has encontrado vacío? ¿Has sentido que tu dignidad se perdió, que tu alma se ensució, que ya no tienes valor para regresar? Entonces escucha lo que sigue. El joven se prepara un discurso, no pretende volver como hijo, no se siente digno. Dice, volveré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Está dispuesto a servir, a estar en la sombra, con tal de estar cerca del Padre otra vez. Pero el Padre lo ve a lo lejos. Eso significa que lo esperaba, que cada día miraba al horizonte con la esperanza de su regreso, y cuando lo ve, no espera a que llegue. Corre hacia él. Lo abraza, lo besa, lo cubre, no deja que termine su discurso, lo interrumpe con gracia, le devuelve el anillo, el vestido, las sandalias y manda a hacer una fiesta. Ese es el corazón de Dios, un Padre que no solo perdona, sino que restaura tu identidad, que no te recibe como esclavo, sino como hijo, que no te recuerda tu pecado, sino que celebra tu regreso, que no menciona el pasado, sino que inaugura el futuro. En esta historia está el secreto de comenzar de nuevo. No es solo volver, es ser transformado por el amor que te recibe. Pero hay algo más. El otro hijo, el que nunca se fue, se ofende. No puede entender cómo su hermano, que había destruido todo, ahora recibe un banquete. Y aquí Jesús nos da una lección adicional. No todos entenderán tu nuevo comienzo. Algunos querrán recordarte lo que hiciste, querrán atarte al ayer. Pero Dios no te ve como ellos. Dios ve el corazón arrepentido y sobre ese corazón derrama su gracia. Tal vez tú también te estás preparando un discurso como el del hijo pródigo. Tal vez piensas, no soy digno, pero al menos quiero estar cerca de Dios. Y esa humildad es el inicio del milagro. Porque Dios no quiere que vuelvas como esclavo, quiere abrazarte como hijo, quiere devolverte lo que perdiste, quiere que camines nuevamente bajo su favor. Escucha esto con atención. No importa cuánto hayas malgastado, si decides volver, hay un banquete esperándote. El Padre no quiere hacerte pagar tu error, quiere restaurarte, porque la cruz ya pagó por todo. Jesús en su amor cargó con tu vergüenza para que tú pudieras volver sin miedo, sin culpa, sin condenación, volver en sí, volver a casa, volver a los brazos del Padre. Ese es el viaje del alma que quiere comenzar otra vez, y no estás solo. Jesús te está esperando. Y si tú decides dar ese primer paso, lo encontrarás corriendo hacia ti. No importa lo que digan los demás, no importa lo que tú mismo pienses de ti. El amor de Dios no se basa en tu desempeño, sino en su carácter. Y su carácter es amor, compasión, restauración. Tú puedes volver, tú puedes empezar de nuevo. Y no como alguien roto y abandonado, sino como hijo del Rey, redimido, honrado, transformado. Así como el padre del pródigo interrumpió su discurso con abrazos, Dios quiere interrumpir tu culpa con consuelo, quiere cambiar tu lamento en danza, quiere hacerte sentar a su mesa, no por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo en la cruz. El cielo no celebra los logros del orgulloso, celebra el regreso del arrepentido. Hoy puede ser el día en que vuelvas en ti,
el día en que tu historia cambie, el día en que el hambre del alma se sacie, el día en que sientas correr hacia ti los pasos del Padre. No dejes que la vergüenza te robe esta oportunidad. El poder secreto de comenzar de nuevo con Jesús está disponible ahora, solo tienes que volver. 4. La restauración de Jacob, un nuevo nombre, una nueva identidad. Cuando pensamos en nuevos comienzos, muchas veces imaginamos una vida sin errores, sin heridas, sin cicatrices. Pero la palabra de Dios nos muestra algo diferente. Los comienzos más poderosos no ocurren cuando todo está bien, sino cuando todo parece perdido. Y si hay un hombre que encarna esa verdad, ese es Jacob. Un hombre cuya historia nos enseña que a veces Dios nos lleva al borde de la desesperación para darnos una nueva identidad, para hacernos nacer otra vez, no en carne, sino en espíritu. Jacob no era un hombre perfecto. De hecho, su nombre significaba suplantador, engañador. Desde el vientre luchaba con su hermano Esaú, y en su juventud hizo honor a su nombre. Engañó a su padre, robó la bendición, huyó por miedo. Durante años vivió con la carga de lo que había hecho, tratando de prosperar lejos del conflicto, construyendo una vida a base de esfuerzo, astucia y lucha. Pero la culpa lo seguía, lo perseguía como una sombra. Sabía que un día tendría que enfrentar a Esaú. Sabía que más allá del éxito, había algo no resuelto, una herida abierta. Y llegó ese día. Después de años, Jacob se entera de que su hermano viene a su encuentro. No sabe qué esperar. Quizá castigo, quizá venganza. Entonces, toma una decisión que cambiará su historia para siempre. Se queda solo, de noche, en Peniel. Y ahí ocurre uno de los momentos más misteriosos y profundos de toda la Biblia. Un hombre que muchos entienden como una manifestación divina lucha con él hasta el amanecer. ¿Por qué Dios lucharía con un hombre? ¿Por qué permitiría esa confrontación? Porque hay batallas que no son externas, son internas. Y Dios sabía que Jacob no necesitaba solo protección, necesitaba transformación. Jacob no necesitaba que Dios cambiara a Esaú, necesitaba que Dios lo cambiara a él. Esa noche, Jacob luchó, no huyó, no negoció, no engañó. Luchó con Dios cara a cara. Y cuando aquel hombre celestial vio que Jacob no soltaba, tocó su cadera y la dislocó. A partir de ese momento, Jacob cojeó, fue herido pero no destruido, fue tocado pero no rechazado, porque a veces la señal de que Dios te tocó no es un milagro externo, sino una marca interna. Y entonces vino lo más poderoso. ¿Cómo te llamas?, le pregunta Dios. Jacob, responde, el nombre de su pasado, el nombre de su vergüenza, el nombre que cargaba como una cadena. Y Dios le dice, no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. ¡Qué declaración tan gloriosa! Jacob recibe un nuevo nombre, una nueva identidad, un nuevo comienzo. Ya no será más el suplantador, será Israel, el que lucha con Dios y prevalece, no por fuerza, no por méritos, sino por la gracia que transforma. Esto es lo que ocurre cuando verdaderamente comenzamos de nuevo con Jesús. Él no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra esencia, cambia nuestro nombre, cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos, cambia el rumbo de nuestra historia. Quizá tú también has estado huyendo de un pasado doloroso. Quizá has construido una vida entera sobre heridas no sanadas. Has tenido logros, pero sabes que algo falta, que hay un rincón en tu alma donde guardas el dolor, el miedo, la vergüenza. Y sientes que se acerca el momento de enfrentar lo que has evitado. Pero escúchame bien, esa lucha no es para destruirte, es para restaurarte. Dios quiere encontrarte a solas, como encontró a Jacob. Quiere tocar tu vida con un fuego santo que no solo te deje una marca, sino que te dé un nuevo nombre. Tú no eres tus errores.
Tú no eres tu pasado. Tú no eres lo que los demás dicen de ti. Tú eres quien Dios dice que eres. Y cuando Él dice nuevo, es porque lo viejo ya no tiene poder sobre ti. Después de esa noche, Jacob ya no fue el mismo. Caminó con una cojera, sí, pero también caminó con un nuevo propósito. Y cuando se encontró con Esaú, no hubo venganza, sino reconciliación. Porque cuando tú cambias por dentro, también cambia lo que ocurre afuera. El nuevo comienzo de Jacob no solo lo bendijo a él, bendijo a generaciones enteras. De él nació una nación, de él surgieron las 12 tribus, y siglos después de su linaje nació el Salvador. Este es el poder secreto de comenzar de nuevo con Jesús, que no se trata solo de ti. Se trata de tu legado, de tu familia, de los que vendrán detrás de ti. Cuando permites que Dios te transforme, algo en el mundo espiritual cambia, y las cadenas que por años ataron a tu linaje se rompen para siempre. Quizá tu Peniel sea este video, este momento, esta lucha interna que estás viviendo. Y si hoy decides no soltar a Dios, si hoy decides no rendirte, aunque duela, aunque no entiendas, prepárate, porque viene un nuevo nombre, una nueva vida, un nuevo propósito. No tengas miedo de luchar, no temas a las noches oscuras, porque es ahí, en lo más profundo del quebranto, donde Dios revela tu verdadera identidad. Jacob entró como un fugitivo y salió como Israel. Así también tú puedes salir hoy como hijo restaurado, como hija renacida, como siervo sellado por la gracia. Dios no quiere hacerte más fuerte, quiere hacerte nuevo. Y si lo permites, te llevará a lugares que nunca imaginaste, así como lo hizo con Jacob. 5. La renovación espiritual de David después del pecado. Si en Jacob vemos cómo Dios transforma la identidad de alguien marcado por el engaño, en David encontramos otro tipo de nuevo comienzo. Uno que surge después de un pecado grave, público y escandaloso, porque no todos comienzan de nuevo desde el dolor o desde la huida. Algunos comienzan de nuevo desde la ruina espiritual que ellos mismos provocaron. Y aún así, incluso desde ahí, la gracia de Dios puede levantarnos. David era el hombre conforme al corazón de Dios. El pastor que se convirtió en rey, el adorador que escribió los salmos, el joven que venció gigantes y que fue ungido por el mismo profeta Samuel. Pero incluso alguien con esa historia puede caer. La Biblia no esconde sus errores. En 2 Samuel capítulo 11 se nos narra uno de los momentos más oscuros de su vida, su pecado con Betsabé. David, en un momento de debilidad, codicia a la esposa de otro hombre, la manda traer, se acuesta con ella y al descubrir que está embarazada urde un plan para encubrirlo. Como no funciona, termina enviando a Urías, el esposo de Betsabé, al frente de batalla, asegurándose de que muera. Así, David se convierte no solo en adúltero, sino en asesino. Todo esto mientras seguía siendo rey, mientras seguía liderando, mientras seguía siendo el hombre de Dios ante los ojos del pueblo. ¿Cuántos hoy viven una doble vida similar? ¿Cuántos llevan una fachada espiritual, pero por dentro están cayendo, hundiéndose, atrapados en errores que no saben cómo enfrentar? ¿Cuántos aman a Dios, pero han cedido a la carne? ¿Cuántos se sienten indignos de continuar porque saben que lo que hicieron fue grave, imperdonable, al menos ante los ojos humanos? Aquí es donde el mensaje de David cobra fuerza, porque Dios no lo dejó en su pecado. Envió al profeta Natán, quien con sabiduría y valentía lo confrontó. Y cuando David fue expuesto, no huyó como Saúl, no se justificó, no culpó a nadie, no usó su poder para silenciar la verdad, hizo algo que lo diferenció, se quebró. En el Salmo 51, David abre su corazón y nos deja un legado de arrepentimiento genuino.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. No pide recompensas, no pide restaurar el trono, pide que Dios no quite de él su espíritu. Pide un corazón nuevo, pide limpieza, pide renovación. Este salmo no es solo una confesión, es una súplica por un nuevo comienzo. David no solo quiere perdón, quiere volver a sentir la presencia, volver a tener comunión, volver a cantar sin culpa, volver a vivir con el gozo de la salvación. Quiere volver no al palacio, sino al corazón de Dios. Y Dios lo escuchó, aunque sufrió consecuencias terrenales, la muerte del hijo concebido. En pecado, conflictos familiares, traiciones, David fue restaurado espiritualmente, volvió a escribir salmos, volvió a adorar, volvió a sentir la cercanía divina, porque Dios no cancela a los que caen, restaura a los que se humillan, y eso es clave para ti hoy. Quizá tú también has cometido errores graves, quizá has cruzado líneas que nunca pensaste cruzar. Quizá hay cosas que ni te atreves a confesar en voz alta, pero Dios ya las conoce. Y aún así, no ha dejado de buscarte, no ha dejado de amarte, no ha cerrado su oído a tu clamor. El nuevo comienzo no se trata de hacer borrón y cuenta nueva como si nada hubiese pasado. Se trata de enfrentar la verdad con valentía, con arrepentimiento profundo, con humildad radical. Porque cuando confiesas, Dios no solo limpia, también renueva, no solo te levanta, también te transforma. El David que salió de ese proceso fue diferente, más humilde, más sensible, más dependiente, y eso es lo que ocurre cuando comienzas de nuevo con Jesús desde el quebranto. No vuelves igual, vuelves mejor, porque ahora sabes que todo lo bueno que ocurre no es por mérito sino por gracia. Y hay una enseñanza adicional que no podemos pasar por alto. En la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, aparece una frase peculiar. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Dios no escondió el pasado, lo redimió. Porque de esa unión que comenzó mal, vino Salomón, el hombre más sabio, el constructor del templo. Y de esa línea nació Jesús. ¡Qué misterio tan hermoso! Dios no solo perdonó a David, redimió incluso su mayor error y lo convirtió en parte del plan de salvación. Porque ese es el poder secreto de comenzar de nuevo con Jesús, que lo que parecía ruina termina siendo plataforma para su gloria. Tal vez tú no puedes cambiar lo que hiciste, pero puedes decidir hoy ¿a quién vas a entregar tu vida desde este punto? Puedes rendirte como David. Puedes abrir tu alma como él. Puedes llorar tu culpa y levantarte en gracia. Puedes escribir tu propio Salmo 51. Puedes suplicar por un corazón nuevo. Y si lo haces, te prometo que Dios te lo dará. Porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir. No hay historia que Él no pueda redimir. No hay vida que no pueda comenzar de nuevo. Hoy, Dios quiere restaurarte como restauró a David. ¿Estás dispuesto a rendirlo todo y volver a empezar? 6. El renacer espiritual de María Magdalena, del abismo al testimonio glorioso. Después de haber meditado en la restauración de David tras un pecado devastador, el Espíritu nos lleva ahora a contemplar una historia que es puro testimonio de transformación, la de María Magdalena. Su vida es una evidencia viva de que el pasado no limita lo que Dios puede hacer con una persona cuando ésta se entrega completamente a Jesús. Es un ejemplo glorioso de cómo el Salvador puede tomar una vida marcada por la oscuridad, el rechazo y la opresión espiritual y convertirla en una fuente de luz y esperanza para otros. María Magdalena es mencionada en los Evangelios como una mujer de la cual Jesús expulsó 7 demonios. 7, el número de plenitud en la simbología hebrea, indica que su opresión era completa.
No era una mujer simplemente confundida o triste. Era una persona atada, invadida, quebrada desde lo más profundo de su ser. Muchos creen que había sido víctima del pecado, otros que fue marginada por su condición. Lo cierto es que su alma estaba bajo un peso inmenso y que la sociedad la había relegado a la sombra, como hace el mundo con tantos que no comprende. Entonces apareció Jesús. El encuentro con él fue radical, no porque le ofreciera un consuelo emocional, sino porque la liberó, le devolvió la dignidad, la limpió, la sanó, la transformó. Y esa transformación no fue abstracta ni simbólica. Fue tan real que desde ese momento María Magdalena no volvió a ser la misma. La mujer que antes estaba bajo el poder de las tinieblas pasó a ser discípula, servidora, seguidora fiel. La mujer que había vivido entre cadenas espirituales ahora caminaba libre, guiada por la voz del buen pastor. ¿Puedes imaginar lo que eso significó para ella? Haber vivido con vergüenza, con voces interiores que la atormentaban, con una mirada sucia que el mundo le lanzaba, para luego escuchar por primera vez una voz que no la condenaba, sino que la llamaba por su nombre con ternura, la voz de Jesús. Esa voz que aún hoy sigue llamando a quienes desean comenzar de nuevo. María Magdalena no solo fue liberada, fue restaurada a tal punto que llegó a ocupar un lugar central en los momentos más sagrados de la historia del Evangelio. Estuvo a pie de la cruz cuando muchos discípulos huyeron. Estuvo presente en el entierro del Maestro. Y fue la primera en visitar el sepulcro en la mañana del tercer día. Y aquí ocurre algo que transforma todo. Fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. No fue Pedro, no fue Juan, no fueron los sacerdotes ni los fariseos. Fue una mujer con un pasado oscuro, pero con un presente limpio por la sangre del Cordero. Fue una discípula transformada que había entregado su vida por completo al Maestro. Cuando ella llega al sepulcro y lo encuentra vacío, llora desconsoladamente. Cree que se han llevado el cuerpo de Jesús. Pregunta, clama, busca, y de pronto oye que alguien la llama por su nombre, María. Y en ese instante lo reconoce, no por la forma física, no por las palabras, lo reconoce por la manera en que Él pronuncia su nombre, porque cuando Jesús te llama, algo dentro de ti despierta, algo dentro de ti sabe que es Él. Su voz tiene poder, su voz trae vida, ese momento lo cambia todo. María Magdalena, una mujer que antes estaba poseída, ahora se convierte en la primera testigo de la resurrección. Jesús le confía a ella, antes que a nadie, el mensaje más importante de todos. Ve y di a mis hermanos que he resucitado. ¡Qué honra! ¡Qué restauración tan gloriosa! La mujer que antes nadie quería escuchar, ahora es enviada como portadora del anuncio que cambiaría el destino de la humanidad. Esto es lo que el poder secreto de comenzar de nuevo con Jesús puede hacer. No solo te saca de la oscuridad, te levanta, te limpia, te honra, te confía una misión, te transforma en alguien que lleva la luz a otros. Tu pasado deja de ser una cárcel y se convierte en testimonio. La herida se vuelve mensaje, el llanto se convierte en anuncio de victoria. Quizá tú también has sentido que estás marcado por una historia oscura, que tus errores te persiguen, que nadie cree en ti, que la voz de la culpa es más fuerte que la de la esperanza. Pero déjame decirte algo que viene directo del corazón de Dios. No importa cuántos demonios te hayan atado, Jesús puede libertarte hoy. No importa cuán hundido te sientas, Él puede levantarte. Y más aún, no solo quiere sanarte, quiere usarte, quiere que seas instrumento de su gracia, quiere que lo veas resucitado en tu vida y que luego lo anuncies a otros. Quiere que digas con tu testimonio, yo era ciega, pero ahora veo. Yo estaba atada, pero ahora soy libre.
Yo era rechazada, pero ahora Él me llama por mi nombre. El nuevo comienzo de María Magdalena no fue silencioso. Fue una explosión de vida, una transformación completa. Y eso también puede ser tu historia. Quizá el mundo te ve como un caso perdido, pero Jesús te ve como un mensajero en potencia. Quizá tú solo quieres que te perdonen, pero Él quiere confiarte su obra hoy, en este momento. Escucha tu nombre en la voz del Maestro. Él está vivo, Él te llama, Él te restaura, y si respondes como María, Raboni, entonces prepárate, porque tu vida no volverá a ser la misma. 7. La segunda oportunidad de Jonás, del rechazo del llamado al cumplimiento de la voluntad divina. El mensaje de comenzar de nuevo con Jesús no solo es para los que han caído en pecado o han vivido en oscuridad espiritual, también es para aquellos que han huido del propósito de Dios, para los que han sentido el llamado, pero lo han ignorado, para los que sabían exactamente lo que debían hacer, y aún así caminaron en dirección opuesta. Uno de los casos más emblemáticos de esto en las Escrituras es Jonás. Jonás era un profeta, no era un incrédulo, no era un impío. Era un hombre que conocía la voz de Dios, sabía lo que significaba servirle, tenía una relación directa con el cielo. Y aún así, cuando Dios le ordena ir a Nínive a predicar arrepentimiento, Jonás huye. No por cobardía, sino por orgullo. Sabía que Nínive era una ciudad corrupta y temía que si predicaba allí, el pueblo se arrepintiera y Dios los perdonara. En otras palabras, su corazón no quería ver misericordia sobre quienes consideraba enemigos. ¿Cuántas veces nosotros también huimos del llamado de Dios? No literalmente, como Jonás, pero sí en nuestras decisiones, en nuestras excusas, en nuestra indiferencia. Sabemos que Dios nos quiere usando nuestros dones, sirviendo en el reino, levantando a otros, pero nos ocupamos en otras cosas. Preferimos no enfrentar ciertas verdades. Preferimos callar cuando deberíamos hablar. Nos vamos a Tarsis, en el corazón, buscando lo que nos conviene, no lo que Dios desea. Jonás tomó un barco en dirección contraria a Nínive, pero no pudo huir de Dios. Una tormenta lo alcanzó, el mar se agitó, y pronto los marineros descubrieron que él era el responsable. Jonás, consciente de su desobediencia, no intentó justificar nada. Dijo con frialdad: «Láncenme al mar y el mar se calmará». Era como si hubiese aceptado que su historia terminaba allí, pero la historia no terminó. Dios había preparado un gran pez para tragarlo, no como castigo, sino como rescate. En el vientre del pez, Jonás vivió su momento de quebranto, su peniel personal, su noche oscura del alma. Fue allí, en lo profundo, sin luz, sin tierra firme, sin esperanza humana, que clamó a Dios. Y Dios escuchó. En el capítulo 2 del libro de Jonás, encontramos una oración que revela transformación. Jonás no solo pide ayuda, reconoce que la misericordia de Dios es mayor que su rebeldía. Reconoce que el mar no fue su fin, sino su corrección, y en ese clamor humilde ocurre algo extraordinario. El pez lo vomita en tierra firme, una metáfora poderosa de que cuando te rindes en lo profundo, Dios te hace emerger renovado. Y entonces llega la parte más impactante. Jonás 3:1 dice: «Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás». ¡Qué frase tan poderosa! Dios no cambia de idea. Dios no revoca su llamado. A pesar de la huida, a pesar del rechazo, a pesar de la crisis, Dios sigue hablando y le dice lo mismo: «Levántate, ve a Nínive». Este es el poder secreto de comenzar de nuevo con Jesús, que Él sigue creyendo en ti aun cuando tú te fallaste. Que su llamado sigue vigente incluso después de tu desobediencia, que tu historia no termina con un no, sino que puede ser reescrita con un sí. Jonás obedece, va a Nínive,
predica, y lo que temía ocurre. La ciudad se arrepiente. Desde el rey hasta los animales, todos ayunan, lloran, claman, y Dios los perdona. Porque Dios no solo quiere cambiar a sus siervos, quiere usarlos para cambiar a multitudes. El nuevo comienzo de Jonás no solo lo transformó a él, transformó a toda una ciudad. Pero hay más. Después del avivamiento, Jonás se enoja. Le molesta que Dios haya tenido misericordia, y aquí Dios le enseña otra lección, que comenzar de nuevo no es solo obedecer externamente, es dejar que el corazón sea moldeado, es rendirse por completo, no solo en acciones, sino en intención. Quizá tú te sientes como Jonás, has huido de lo que sabes que Dios te pidió, has vivido con esa voz interna que te dice, deberías estar haciendo algo más. Has sentido el peso de saber que estás destinado a algo, pero no has dado el paso. Y ahora te preguntas si Dios aún te puede usar. La respuesta es sí, Dios no te ha descartado. El hecho de que estés aquí escuchando este mensaje es evidencia de que la palabra de Dios viene a ti una segunda vez. Él no se rinde contigo. Él no cancela lo que diseñó para ti. El pez que te ha tragado, sea una crisis, una pérdida, una noche oscura, no vino a destruirte, vino a prepararte. Tu obediencia ahora puede generar impacto en lugares que ni imaginas. Tú sí puedes salvar ciudades, familias, generaciones, pero necesitas levantarte. Necesitas salir del vientre de la parálisis espiritual y caminar hacia el llamado con humildad. Jonás volvió a empezar. Tú también puedes. No necesitas entender todo, solo necesitas obedecer. Y Dios hará lo demás. 8. El nuevo comienzo prometido en Apocalipsis, todo será hecho nuevo. Hasta aquí hemos visto cómo Jesús transforma vidas marcadas por el pecado, la culpa, la rebeldía y la oscuridad. Hemos visto cómo Él ofrece nuevos comienzos a Pedro, a la mujer sorprendida en adulterio, al hijo pródigo, a Jacob, a David, a María Magdalena y a Jonás. Pero ahora es momento de mirar más allá del presente, más allá del pasado, incluso más allá de esta tierra. Es momento de levantar los ojos hacia el futuro glorioso que Dios tiene preparado para todos los que deciden empezar de nuevo con Jesús. El libro de Apocalipsis, a menudo malentendido como un libro solo de juicios y catástrofes, encierra en su final una de las promesas más extraordinarias de toda la Escritura. Una promesa que corona todo el mensaje del Evangelio. Dios hará nuevas todas las cosas. Y esa es la culminación suprema del poder secreto de comenzar de nuevo con Jesús. Que no se trata solo de restauración en esta vida, sino de una creación totalmente renovada en la eternidad. En Apocalipsis 21, Juan relata una visión que trasciende la comprensión humana. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta no es una metáfora, es una realidad futura, tangible, gloriosa, y entonces una voz potente desde el trono celestial declara, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». ¿Puedes imaginar eso? El mismo Dios que caminó con Adán, que habló con Moisés, que se encarnó en Jesús, ahora habitando eternamente con su pueblo. No como una visita ocasional, sino como una presencia constante. No como una promesa lejana, sino como una realidad definitiva. Pero eso no es todo. Esa misma voz dice algo que cada corazón herido necesita escuchar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Aquí está el clímax del nuevo comienzo eterno. No es solo la sanidad del alma, es la sanidad de todo lo que alguna vez fue roto. Es la restauración completa, el final del sufrimiento, el fin del pecado, la consumación del amor. Y entonces, aquel que está sentado en el trono, Cristo glorificado, pronuncia una frase que encierra toda la esperanza del Evangelio. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No algunas, no las más fáciles, todas, cada rincón de la creación, cada historia marcada por el dolor, cada lágrima que se derramó en secreto, cada injusticia, cada herida, cada muerte, todo será hecho nuevo. Esta es la esperanza que sostiene al creyente en los días difíciles. Esta es la meta hacia la cual caminamos cuando decidimos comenzar de nuevo con Jesús. Porque cada nuevo comienzo en esta vida no es más que un eco de ese gran comienzo final. Cada restauración aquí, cada perdón, cada transformación, es solo una sombra de lo que está por venir. ¿Y quiénes serán los que verán esta gloria? Apocalipsis lo dice con claridad. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No habla de los perfectos, habla de los que vencen. ¿Y cómo vencemos? Por la sangre del Cordero, por la fe, por la perseverancia, por mantenernos caminando con Jesús, incluso después de haber caído. Tal vez tú has sentido que tu vida ya no puede recomenzar, que has desperdiciado tus oportunidades, que ya es demasiado tarde. Pero lo que Dios te dice hoy es: si decides seguirme, si decides empezar de nuevo, no solo restauraré tu presente, te daré un futuro glorioso, eterno, inmortal. Ese es el poder del Evangelio. Esa es la promesa para el que cree. Apocalipsis no termina con destrucción. Termina con una boda, la boda del Cordero y su iglesia. Y tú estás invitado, no como espectador, como parte de la novia, vestido de blanco, no por tus méritos, sino por su gracia. Esa boda no es para los que nunca cayeron, sino para los que permitieron que Jesús los levantara una y otra vez, y aún hay más. En el último capítulo de Apocalipsis, Jesús mismo habla y dice: He aquí, yo vengo pronto. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. En otras palabras, Jesús no solo puede darte un nuevo comienzo. Él mismo es el comienzo. No importa cómo haya iniciado tu historia, si decides empezar de nuevo con Él, tu final será glorioso. Hoy puedes tomar esa decisión, no solo por tu presente, no solo por tu pasado, sino por tu eternidad, porque todo en esta tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y Él ha dicho: al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Estás sediento de algo nuevo? ¿Anhelas un cambio que el mundo no te ha podido dar? ¿Sientes dentro de ti ese clamor por algo eterno, incorruptible, verdadero? Entonces esta promesa es para ti. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Jesús está volviendo. Y no vuelve por una iglesia perfecta, sino por una iglesia redimida, una iglesia que supo comenzar de nuevo, una y otra vez, hasta llegar al final. Si has llegado hasta aquí, permíteme felicitarte, porque muy pocos lo hacen, muy pocos se toman el tiempo de escuchar con el corazón abierto, de dejarse confrontar, sanar, animar. Has perseverado hasta el final, y eso dice mucho de ti. Dice que estás buscando algo más, que no te conformas con una vida superficial, que anhelas una transformación real. Y eso, amado hermano o hermana, ya es un milagro en sí mismo. Quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: Dios me está reconstruyendo desde el corazón. Esa frase será como una marca, una bandera espiritual que identificará a los que llegaron al final de este mensaje. Los que han entendido que no importa cómo empezó su historia,
Lo que realmente cuenta es cómo continúa cuando Jesús toma el control. Esa frase me permitirá saber quiénes son los verdaderos valientes, los que no abandonan el proceso, los que se quedan hasta que el Espíritu Santo termina de hablar. Y ahora quiero hablarte con el alma. Comenzar de nuevo con Jesús no es solo una opción, es una invitación directa del cielo. Y tú has sido llamado. Este video, esta palabra, esta serie de testimonios bíblicos no han sido simples ideas, han sido semillas y ahora están en tu corazón. Depende de ti si las riegas o las dejas secar. No guardes este mensaje solo para ti. Te lo ruego en el nombre del Señor. Comparte este video con alguien que lo necesite. ¿Sabes por qué? Porque así como Dios te ha hablado a ti, también quiere hablarle a esa persona que no tiene fuerzas para buscar por sí sola. Tú puedes ser ese puente, ese instrumento, esa conexión. Y si te preguntas si vale la pena compartirlo, piensa en lo que sentiste durante estos minutos. ¿No sería egoísta no darle esa misma oportunidad a alguien más? Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. No por números, no por vanidad, sino porque cada suscripción activa campanadas espirituales. Cada nuevo seguidor representa una nueva alma alcanzada. Y si tú has sido bendecido, ¿por qué no quedarte aquí con nosotros, construyendo esta comunidad de fe, este refugio de esperanza, este altar digital donde tantos vienen a renovar sus fuerzas? Piénsalo así. Cada clic, cada suscripción, cada comentario es una pequeña llama encendida en medio de la oscuridad del mundo. Y si no lo haces, si solo recibes y te vas, será como encender una vela y esconderla bajo la cama. Pero si participas, si compartes, si te comprometes, te conviertes en parte activa del reino de Dios en esta generación. ¿Te das cuenta? Ya estás siendo parte de algo eterno. Ya formas parte de un ejército silencioso, pero firme. Personas como tú que creen, que luchan, que se levantan una y otra vez, porque saben que Jesús siempre ofrece un nuevo comienzo. No tengas vergüenza de volver a intentarlo. No tengas miedo de empezar otra vez, porque con Jesús cada nuevo comienzo es más fuerte, más profundo, más luminoso. El pasado no puede dictar tu futuro cuando lo pones en manos del que hace nuevas todas las cosas. Ahora, quédate unos minutos más. No cierres el video de inmediato. Deja que la música que sigue te envuelva. Respira hondo. Cierra los ojos. Permite que el Espíritu de Dios selle en tu alma lo que has recibido. No tengas prisa. Quédate en silencio y dile al Señor en tus propias palabras lo que sientes. Agradécele, ámale, entrégale tu corazón otra vez. Este es tu altar. Este es tu momento, esta es tu oportunidad de comenzar de nuevo.